Hola, buenos días. El día de hoy continuamos con el módulo de espondiloartropatías. Vamos a revisar lo que es la farmacología, los anti-TH17. Dentro del contenido de esta plática, pues vamos a ver, iniciaremos con un poco de introducción para conocer un poco de pues cómo actúan estos medicamentos. También veremos la clasificación, la farmacocinética, farmacodinamia e indicaciones, así como contraindicaciones, algunas interacciones con algunos medicamentos, efectos secundarios, y vamos a revisar algunos artículos principales de lo que es secukinumab y ustekinumab en espondilopatías. Comenzando con un poco de generalidades, se ha descrito la presencia de las células TH17 en títulos pues elevados en pacientes con espondilitis anquilosante, así como aquellos pacientes con psoriasis, artritis psoriásica. Lo podemos encontrar en líquido sinovial y en lesiones dérmicas. Y bueno, ¿de dónde provienen estos linfocitos TH17? Bueno, vienen de la diferenciación por medio de los linfocitos TCD4, se diferencian a linfocitos TH17, produciendo lo que es la interleucina 17. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que esta interleucina 17, que va a jugar un papel muy importante en espondiloartropatías axiales, en psoriasis, pues no solamente es producida por linfocitos TH17, también interactúan otras células de la inmunidad innata y también de la inmunidad adaptativa, además de que se requiere de ciertas citocinas y factores como el factor de crecimiento beta, la interleucina 6, la interleucina 23 y la interleucina 21, para generar lo que es la interleucina 17. Y esto es importante porque aquí es donde van a actuar distintos medicamentos para pues inhibir o disminuir la producción de esta interleucina. Y bueno, esta interleucina 17 pues puede tener tres mecanismos por lo que se va a llevar a cabo su producción. Uno de ellos es, pues, como ya lo mencionaba anteriormente, va a necesitar de la interleucina 6 y del factor de crecimiento beta para su diferenciación. También es muy importante porque van a inducir el receptor de la interleucina 23, que vamos a ver un poquito más adelante qué papel juega en lo que es la producción de la interleucina 17 también. Y pues también va a producir lo que es el receptor huérfano relacionado con el ácido retinoico, que es necesario para que se produzca toda la cascada de citocinas inflamatorias una vez que se diferencian esta interleucina. La interleucina 21 pues también se va a requerir para la amplificación de la interleucina 17, y la interleucina 23 va a aumentar y estabilizar las células TH17 previamente diferenciadas. La interleucina 23 va a jugar un papel importante ya en un grado avanzado ya de la diferenciación de esta interleucina para principalmente, como dice aquí, estabilizar estas células y producir lo que es la interleucina 17. Y bueno, aquí era lo que les comentaba anteriormente, que para la producción de interleucina 17, que la principal, que ahorita vamos a ver todas las que hay, es la A, pues juegan un papel importante tanto células innatas y células adaptativas. Las más importantes, pues son aquí que vamos a revisar, pues es la producción por parte de las células TH17, que son una fuente, son la fuente mayor de producción de interleucina 17A que se ha visto tanto en psoriasis y en espondilitis anquilosante. Y por eso su rol importante en la fisiopatogenia y también muy importante como objetivo terapéutico en estas enfermedades. Y bueno, otro mecanismo importante a tener en cuenta es el eje de la interleucina 23 y con la interleucina 17. Como ya mencionaba anteriormente, la interleucina 23 pues va a ser muy importante para la producción también de lo que es la interleucina 17. Esta interleucina 23 pues va a estar producida por macrófagos y células dendríticas.
Esta interleucina 23 pues es un heterodímero con una subunidad única P19 y una subunidad compartida P40, y esta subunidad P40 la comparte con la interleucina 12. ¿Okay? Y bueno, la unión de la interleucina 23 con el receptor de la interleucina 23 que se expresa en los linfocitos TH17, pues va a llevar a lo que es una activación de las células TH17 por vías de señalización como STAT3 y la activación del receptor ROR, que ya lo veíamos anteriormente, con la producción subsecuente de interleucina A e interleucina F principalmente, por lo que son esenciales para la proliferación y mantenimiento de la producción de interleucina 17 activada, ¿ok? Entonces este eje pues va a ser importante porque la interleucina 23 al unirse a lo que es este receptor que se encuentra en las células TH17, pues va a producir esta activación de las células TH17 con la producción subsecuente de interleucina 17. Y bueno, aquí vemos este esquema en donde ya vemos aquí, ¿no?, cómo la interleucina 6, el factor de crecimiento beta en la interleucina 23, pues van a ser importantes para la maduración y activación de estas células TH17. Sin embargo, vemos aquí un rol que juega la interleucina 23 muy importante tanto en lo que es la psoriasis y lo que es las espondiloartropatías axiales, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos como a nivel de la piel, en lo que viene siendo psoriasis, pues sí, estas células sí necesitan la diferenciación y activación por parte de la interleucina 23 para que se pueda llevar pues a cabo la producción de esta interleucina 17. Entonces aquí los medicamentos que inhiben este eje por inhibiendo lo que es la interleucina 23, pues se ha visto que sí pues sí tienen un papel importante en cuanto a la modificación de la enfermedad, ¿no? El pronóstico, la sintomatología, pues porque a nivel de la piel, pues sí, la interleucina 23 sí hace, sí lleva este papel de diferenciación de las células TH17. Sin embargo, caso contrario, como lo vemos aquí a nivel de pues periférico y axial, la diferenciación por parte de las células TH17 es independiente a la interleucina 23, por lo que los medicamentos como es el ustekinumab, que vamos a ver más adelante, pues realmente no han ofrecido un beneficio en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque la interleucina 23 pues no juega un papel importante a este nivel para su diferenciación. Bueno, viendo un poquito más acerca de la interleucina 17 y los receptores, tenemos que la interleucina 17 pues es toda una familia de citocinas que está conformada desde la interleucina 17A hasta la interleucina 17E. Tanto la interleucina 17A y la interleucina 17F pues están fuertemente correlacionadas, tienen hasta un 50% de similitud y pueden formar homodímeros y heterodímeros como la interleucina 17AF. Se han descrito 5 receptores para esta interleucina que están expresados en células endoteliales, epiteliales, sinoviocitos y fibroblastos. Estos son receptores A, B, C, D y E. Tanto la interleucina 17A como la interleucina 17F se unen a lo que son los receptores A y C. Que bueno, aquí hay que tener en cuenta que tanto la interleucina A pues es la que juega el papel más importante en la patología pues de las espondiloartropatías y de la psoriasis también. Entonces pues tener en cuenta estos receptores A y C, ¿no? Porque pues se unen fuertemente a esta interleucina A. Y bueno, una vez unidos pues van a llevar a cabo una activación de factor kappa beta de las MAPs, JAKs, con la producción de interleucina 6, factor estimulante de colonia de granulocitos y factor de necrosis tumoral alfa también. Y bueno, ¿cuáles son las funciones, no? ¿Por qué es tan importante esta interleucina 17 dentro de la fisiopatología?
patología, bueno, se ha visto que la interleucina 17 lleva a cabo una producción de péptidos antimicrobianos, llamados defensinas también. También va a inducir la producción de metaloproteinasas como la metaloproteinasa 1, 9 y 13, también la activación de RANK e inducción de osteoclastogénesis. Esta última y la de la producción de metaloproteinasas juegan un papel importante en lo que es la fisiopatología de la artritis psoriásica, principalmente, en donde vemos esa destrucción a nivel del cartílago articular. Sin embargo, en lo que pasa a nivel de lo que es la espondiloartropatía axial, vemos que esta producción de interleucina 17A, pues también junto con la producción de factor de necrosis tumoral alfa, pues tienen una sinergia, lo que lleva a cabo una producción de interleucina 6, 8, e inhibición de osteoclastos también, por lo que generalmente a nivel de lo que es la espondilitis anquilosante, dentro de la fisiopatología no vemos estos osteoclastos. Sin embargo, vemos un mayor aumento de lo que son los osteoblastos, que van a llevar a la formación de sindesmófitos. Y bueno, aquí vemos esquematizado lo que ya les comentaba anteriormente, ¿no? A nivel de lo que es la artritis psoriásica, que es una artritis destructiva, vemos cómo hay una interacción entre osteoblastos y osteoclastos por medio de RANK y el ligando RANK-L expresado en los osteoblastos, que pues va a llevar a lo que es una mayor destrucción a nivel articular. Sin embargo, lo que vemos aquí a nivel de las espondiloartropatías axiales, vemos que no hay osteoclastos, se inhibe esa formación. Sin embargo, hay osteoblastos que hay una mayor producción de osteoblastos que van a producir lo que es la formación de hueso, ¿no? Y bueno, a modo de clasificación podemos tener aquellos que inhiben la interleucina 17, aquellos que inhiben el receptor y aquellos que inhiben la interleucina 23, jugando un papel importante al disminuir lo que es la producción de la interleucina 17. Y bueno, los medicamentos que son en contra de la interleucina, que van dirigidos a lo que es la interleucina 17, pues dentro de estos está el secukinumab, el izekizumab y el nakimab. Estos tres van a ser anticuerpos monoclonales que van a estar dirigidos hacia la interleucina 17A. Y otro de los medicamentos es el bimekizumab, que es de igual manera un anticuerpo monoclonal, sin embargo este va dirigido en contra de la interleucina 17A y F. En contra del receptor, pues tenemos lo que es el brodalumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor A de la interleucina 17. Y aquellos que inhiben la interleucina 23, pues tenemos el ustekinumab, que va dirigido en contra de la subunidad P40, tanto de la interleucina 12 e interleucina 23, que como veíamos, pues comparten esta subunidad. Y otros que tenemos es el risankizumab, el trildraxizumab y el guselkumab, ¿no? Estos pues van dirigidos contra la subunidad P19 de la interleucina 22. Actualmente los que se utilizan para espondiloartropatía axial pues es primeramente pues el secukinumab nada más. Los demás están todavía en fase 2, 3 de estudio en cuanto para su utilización en lo que es en espondiloartritis axial. Sin embargo, como ya vamos a ver más adelante, pues hay más medicamentos que están aprobados ya por la FDA para lo que es el tratamiento de la psoriasis y artritis psoriásica. Y bueno, aquí tenemos esquematizado todos estos medicamentos. Vemos aquí como el ustekinumab pues se une a lo que es la subunidad P40 tanto de la interleucina 23 y de la interleucina 12. El secukinumab e izekizumab, pues va dirigido principalmente contra la interleucina 17A y contra el homodímero 17AF, ¿no?
y como ya veíamos, por su similitud pues pueden formar este homodímero, entonces también lo pueden inhibir. También tenemos aquí lo que es el viquesimumab, que va dirigido en contra de la interleucina 17A y de la interleucina 17F, y el brodalumab, que va en contra del receptor A de la interleucina 17. Bueno, iniciando con el secukinumab, tenemos que pues este es un anticuerpo monoclonal recombinante completamente humano de IgG, que se une pues a la interleucina 17A y va a tener efectos antiinflamatorios tanto en la membrana sinovial, en la éntesis y a nivel de la piel. En el 2015 fue aprobado por la FDA para lo que es el tratamiento de la artritis psoriásica y en el 2016 para la espondilitis anquilosante. Su nombre comercial es Cosentyx y viene en una solución inyectable de 150 miligramos. Y bueno, dentro de su mecanismo de acción, pues ya lo veíamos, ¿no? El secukinumab pues se va a unir a lo que es la interleucina 17A, y esto pues va a hacer que no se pueda unir a su receptor. Dentro de la farmacodinámica y farmacocinética de este medicamento, pues realmente de la farmacodinámica se conoce poco. Se han encontrado niveles elevados de esta interleucina en placas tanto de psoriasis y también a nivel de líquido sinovial en pacientes con espondilitis anquilosante. Y estos niveles alcanzan también una disminución aproximadamente después de la semana 12, que se ha visto a nivel de las placas de psoriasis y líquido sinovial. Pues alcanza un pico máximo de concentración a los 6 días, con una dosis de 150 miligramos o concentraciones de 16.7 microgramos por mililitro. En una dosis de 300 miligramos alcanza una concentración de 64.4 microgramos por mililitro y tiene una viabilidad que va del 55 al 70%. Dentro de su farmacocinética vemos que pues tiene una distribución a nivel de placas de psoriasis de 7.1 a 8.6 litros. A nivel de líquido intersticial tiene una distribución del 27 al 40% posterior a la semana 1 de aplicación. Su eliminación aún no está claramente establecida, sin embargo se cree que esta inmunoglobulina pues es degradada en pequeños péptidos y estos son eliminados por vías catabólicas, de igual manera a la inmunoglobulina G endógena. Tiene un aclaramiento de 0.14 a 0.22 litros al día, tiene una vida media de 22 a 31 días y no requiere ajuste en enfermedad renal crónica o daño hepático. Y bueno, dentro de sus indicaciones, pues como ya comentaba, actualmente pues está aprobada para psoriasis, artritis psoriásica, y pues espondilitis anquilosante. También pues está aprobada en psoriasis hipertrófica palmoplantar, en psoriasis postular generalizada y otras indicaciones que son menos frecuentes y que están en estudio actualmente pues es lo que es la artritis reumatoide, lupus y en la fiebre familiar mediterránea. Bueno, ¿cuál es la dosis de este medicamento? Pues nada más hay que considerar que estos medicamentos se deben de tener en el refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados y antes de su administración pues tenemos que mantener este medicamento por 20 a 30 minutos a temperatura ambiente y ya después se puede aplicar. Su dosis tanto en espondilitis anquilosantes y artritis psoriásica es de 150 miligramos subcutáneos en la semana 0, 1, 2, 3 y 4, posteriormente cada 4 semanas. Si no hay respuesta, la dosis se puede dar una dosis de 300 miligramos, sin embargo esta tiene que ser intravenoso en intervalos de cada 3 semanas con una fase de mantenimiento a 3 miligramos kilo cada 4 semanas. Dentro de sus contraindicaciones, pues es de igual manera como los biológicos, ¿no? Pacientes con infecciones activas, pues se prefiere mejor esperar a que la infección ya esté resuelta y aplicar el medicamento. Tampoco se
se indica cuando hay pues TB activa o latente. Pacientes que tengan enfermedad intestinal inflamatoria, se ha visto en distintos estudios que pueden tener un riesgo de una exacerbación de su enfermedad. Por lo tanto, los pacientes que tengan alguna enfermedad de Crohn, CUSI, pues realmente en ellos no se benefician de estos medicamentos y deben evitarse. También pues en pacientes que tengan antecedentes de reacciones de hipersensibilidad, alergia al látex por la composición de lo que es pues la jeringa de aplicación, pues pueden tener también una reacción. También pues está contraindicado la aplicación de vacunas vivas y realmente en el embarazo y lactancia aún no hay estudios, sin embargo pues actualmente se recomienda mejor evitar su uso. Dentro de las interacciones pues se ha visto que estos medicamentos, todos los que van dirigidos en contra de la interleucina 17, pues pueden tener una interacción con lo que son los medicamentos metabolizados por el citocromo P450, a nivel hepático. Y esto es porque pues estas enfermedades generalmente pues tienen una producción importante de lo que son interleucina 10, interleucina 1, 6 y factores de necrosis tumoral, que alteran la formación de lo que es el citocromo P450 a nivel hepático. Por lo tanto, al dar estos medicamentos que inhiben la interleucina 17 y que interactúan con estas interleucinas, pues puede generar una mayor, pues puede crear una disminución de concentraciones de estos fármacos que son metabolizados por el citocromo P450. Y pues también interacciones pues se ha visto con vacunas vivas, por lo tanto pues no, mejor no hay que evitarlas. Dentro de los efectos secundarios, realmente se han reportado, son pocos y generalmente son leves los que se reportan. Generalmente se reportan en menos del 10% de los pacientes, y entre los principales pues tenemos la nasofaringitis, infecciones de tracto respiratorio superior, rinitis, rinorrea, diarrea, casos también de exacerbaciones de enfermedad de Crohn, como ya lo comentaba anteriormente, y también se han descrito casos nuevos de enfermedad intestinal inflamatoria, casos de urticaria y anafilaxia, cefalea, reacciones en el lugar de la inyección, herpes oral, tumores malignos, aunque en muy baja frecuencia, como es el cáncer de piel no melanoma, el cáncer de vejiga y el cáncer de tiroides. Y también se puede crear inmunogenicidad con estos medicamentos. Se ha visto que en menos del 1% de estos pacientes se puede crear anticuerpos contra la interleucina, contra estos medicamentos, que se pueden detectar generalmente a la semana 52. Y bueno, aquí vemos los principales efectos adversos con el secukinumab. El principal pues es la nasofaringitis, le sigue la diarrea, infecciones del tracto respiratorio superior, la rinitis, herpes oral, faringitis, urticaria, rinorrea. Y bueno, otro de los medicamentos que van dirigidos a la interleucina 17A pues es el izakizumab. En el 2016, fue aprobado para su uso para artritis psoriásica y psoriasis. Actualmente se encuentra en fase 3 para su uso en espondilitis anquilosante. Y bueno, este es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG4, que su mecanismo de acción pues es igual al secukinumab, se une a la interleucina 17A y pues impide su unión al receptor. Su nombre comercial es el Taltz y viene en una inyección de 80 miligramos. Dentro de su farmacocinética pues tenemos que su pico máximo lo podemos encontrar a los 4 a 7 días, con una concentración máxima del medicamento a la semana 8. Tiene una viabilidad muy buena, pues sí, buena, del 60-81%, con una distribución de 7.1 litros, y de igual manera que el secukinumab pues se elimina por vías catabólicas. Tiene una vida media de 13 días y un aclaramiento de 0.39 litros al día. Bueno, actualmente sus indicaciones son solamente para artritis psoriásica y psoriasis.
Su dosis para artritis psoriásica es de 150 miligramos subcutánea en la semana 0, seguido de 80 miligramos cada 4 semanas. Dentro de sus contraindicaciones, pues infección activa, TB, historias de hipersensibilidad, también pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria y de igual forma pues no se sabe su efecto en embarazo y en la lactancia, por lo tanto pues no se recomienda su uso. Dentro de efectos adversos pues tenemos de igual manera nasofaringitis, infecciones de vías respiratorias superiores, lesiones en el sitio de aplicación, náusea. Se han visto casos de neutropenia y de igual manera pues la producción de anticuerpos contra este medicamento. Sus interacciones pues también van a ser con aquellos medicamentos metabolizados por el citocromo P450 y vacunas vivas. Y bueno, aquí tenemos este estudio que fue del Izekizumab para el tratamiento de pacientes con espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial radiográfica que previamente no habían sido tratados ni con biológicos o fármacos, también llamado el COAS5, en el que se vieron los resultados a la semana 16. Fue un estudio fase 3 doble ciego aleatorizado controlado en el que se incluyeron pacientes con espondilitis anquilosante que cumplieran los criterios de New York modificados y también pacientes con espondiloartritis axial con evidencia radiográfica. Y pues sin historia de uso de fármaco, con un BASDAI por arriba de 4 y que hayan tenido falla a 2 AINES. Y bueno, aquí tenemos pues todos los pacientes que fueron incluidos. Se fueron 4 grupos de pacientes, un grupo placebo con 87 pacientes, otros en el que se les dio adalimumab 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas y otro grupo de pacientes que se recibió isekinumab 80 miligramos subcutáneo cada 2 semanas y el último grupo que recibió isekizumab 80 miligramos cada 4 semanas. Y pues se valoró la respuesta a la semana 16 por medio de lo que es el ASAS, fue el ASAS 40 y el ASAS 20, que el ASAS 40 ve la mejoría en un 40% de la enfermedad. Y aquí tenemos como, bueno, vemos aquí que aquellos pacientes que recibieron isekimumab pues tuvieron un porcentaje mayor de mejoría con el ASAS 40 y de igual manera con el ASAS 20. Tuvieron una mayor mejoría aquellos que recibieron isekimumab 80 miligramos cada 2 semanas en relación a lo que fue isekimumab cada 4 semanas. Y bueno, otro de los medicamentos es el brodalumab, que es un anticuerpo monoclonal IgG que va a estar dirigido contra el receptor de la interleucina 17, el receptor A, que fue aprobado por la FDA para psoriasis. Actualmente pues se encuentra en fase 3 para su estudio en espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Y bueno, aquí vemos en este esquema su mecanismo de acción. Pues el brodalumab pues se va a unir a lo que es el receptor A de la interleucina 17, que pues va a impedir la unión de la interleucina tanto A y F pues a su célula objetivo. Y bueno, la dosis del brodalumab es una dosis de 210 miligramos subcutáneo la semana 0, 1 y 2, posterior cada 2 semanas. Esto es para psoriasis. Y en la semana generalmente se recomienda el tratamiento para psoriasis que sea hasta la semana 12 y 16. Dentro de sus efectos adversos tenemos nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, artralgias, también casos de neutropenia leve y odinofagia. Sus contraindicaciones actualmente que se han postulado pues es para infección activa, enfermedad intestinal inflamatoria también, embarazo y lactancia. Y bueno, aquí tenemos este estudio que se está llevando a cabo en Corea del Sur. Es un estudio fase 3 para la eficacia y seguridad del brodalumab
para pacientes con espondiloartritis axial. También se quiere valorar la respuesta por medio del ASAS-40 a la semana 16. Y bueno, aquí se está utilizando una dosis de 210 miligramos semanales, a la semana 0, 1 y 2 y posteriormente cada 2 semanas. Sin embargo, pues todavía está en proceso este estudio. Y por último, pues tenemos al ustekinumab, el cual es un anticuerpo monoclonal IgG humano, el cual se va a unir con una alta especificidad a la subunidad P40 de las citocinas interleucina 12 e interleucina 23, las cuales pues llevan a cabo una activación y diferenciación de las células TCD4, de esta es la TH17 para la producción de interleucina 17. Su nombre comercial es Estelena. Actualmente está aprobado por la FDA para psoriasis, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn. Y bueno, dentro de la farmacodinámica y farmacocinética tenemos que a la semana 2 de tratamiento se ha visto una disminución importante de la interleucina 17 e interleucina 22 a nivel de las placas de psoriasis. Alcanza un pico máximo de concentración a los 13.5 días con una dosis de 45 miligramos y a los 7 días con una dosis de 90. Tiene un volumen de distribución de 4.6 litros. Tiene una vida media que va que puede ir de 14 días a 45 días en psoriasis. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn se ha visto una vida media de 19 días. Esta, pues de igual manera, como todos los medicamentos que vimos anteriormente, pues va a ser eliminado por vías catabólicas en pequeños péptidos y aminoácidos. Entre las contraindicaciones, pues de igual forma, infección activa, pacientes con TB latente o activa, historia de reacciones de hipersensibilidad y aunque realmente actualmente no se conocen sus efectos de embarazo y en la lactancia, pues no se recomienda su uso. Efectos adversos, pues infecciones a nivel respiratorio superior, nasofaringitis, celulitis, herpes zóster, infecciones diseminadas como tuberculosis. También malignidad se ha visto asociado como el cáncer de piel no melanoma, reacciones de hipersensibilidad y también el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que solamente se ha reportado en un caso que se manifestaba con convulsiones, mareo, y pues también estos medicamentos pueden crear anticuerpos, generalmente en el 1% de los casos. Y bueno, la dosis, su aplicación puede ser subcutánea o intravenosa para psoriasis y artritis psoriásica en pacientes con un peso de 100 kilos o menos. Se da una dosis de 45 miligramos subcutáneo inicial, posteriormente 45 miligramos a la semana 4 y después una fase de mantenimiento de 45 miligramos cada 12 semanas. En un peso mayor de 100 kilos, pues se recomienda una dosis de 90 miligramos subcutánea a la semana 0 y 4, posteriormente una dosis de 90 miligramos cada 12 semanas. Y para enfermedad de Crohn, se recomienda una dosis inicial en aquellos pacientes con un peso de 55 miligramos, una dosis de 260 miligramos intravenoso. Para aquellos pacientes con un peso de más de 55 a 85 kilos, una dosis intravenosa de 390 miligramos. Para aquellos con más de 85 kilos, 520 miligramos intravenoso y en una dosis de mantenimiento de 90 miligramos subcutáneo cada 8 semanas. Y bueno, ya para finalizar vamos a ver lo que son los artículos más relevantes en cuanto a lo que es el secukinumab y el ustekinumab. Bueno, uno de los primeros que vamos a ver es que fue publicado por el New England, el cual fue un estudio con 2 ensayos dobles ciegos aleatorizados controlados con placebo, que fue el ensayo Measure 1 y el 2. En el ensayo Measure 1 se incluyeron a 371 pacientes que recibieron secukinumab intravenoso a una dosis de 10 miligramos kilo o placebo en la semana 0, 2 y 4, para posteriormente darles una dosis de 75 o 150 miligramos subcutáneos o placebo cada 4 semanas. Y en el ensayo 2 se incluyeron a 219 pacientes
y que recibieron secukinumab a una dosis de 75 miligramos o 150 miligramos subcutáneo o placebo a la semana 0, 1, 2, 3 y 4 y posteriormente cada 4 semanas. Y bueno, a la semana 16 los pacientes en el grupo de placebo fueron reasignados aleatoriamente a secukinumab subcutáneo a una dosis de 150 o 75 miligramos subcutáneo. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Pues conocer la proporción de pacientes con al menos un 20% de mejoría medido por el ASAS-20 a la semana 16 en pacientes con espondilitis anquilosante. Y bueno, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, los voy a mencionar porque es muy importante conocerlos, porque también los siguientes artículos que voy a mencionar, sus criterios de inclusión pues fueron pues los mismos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que cumplieran con criterios de New York modificados, que tuvieron un BASDAI de más de 4, también un puntaje de dolor a nivel de la columna espinal medido evaluado por EVA, de mayor de 4 a 10, y que tuvieran el previo uso de FARME o podían tener el previo uso de algún FARME o anti-TNF. Y los de exclusión fueron aquellos pacientes que tuvieran por medio evidenciado por medio de radiografía una anquilosis espinal total, evidencia de cáncer o infección a nivel de una radiografía de tórax, infección activa 2 semanas previas del inicio del tratamiento y terapia biológica con otros biológicos que no fueran los anti-TNF. Y bueno, aquí tenemos representado cómo fueron autorizados estos pacientes. Tenemos que inicialmente eran 448 pacientes, después 77 se excluyeron, quedando solamente 371 pacientes, de los cuales 124 recibieron una dosis inicial de 10 miligramos kilo intravenoso, seguido de 75 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. En el otro grupo, 125 pacientes, de igual manera una dosis inicial de 10 miligramos kilo intravenoso, seguido de 150 miligramos subcutáneo, y 122 fueron asignados en el grupo placebo. Y bueno, el otro grupo, el otro ensayo, fueron 253 inicialmente pacientes, quedando solamente 219. De los cuales 73 recibieron secukinumab a una dosis de 75 miligramos subcutánea cada 4 semanas, 72 150 miligramos subcutáneo cada 4 semanas y 74 recibieron placebo. Y bueno, vemos aquí las distintas características demográficas en los dos ensayos. Vemos aquí la edad, generalmente 40-45 años. El sexo pues de mayor predominancia el masculino, la raza que tuvo mayor predominancia pues fue la raza blanca en los dos estudios. La positividad para HLA-B27 pues fue alta, ¿no? En los dos ensayos también, llegando hasta un 99%. También la mayoría pues no había tenido anteriormente terapia con anti-TNF. Y el medicamento pues más usado que estaban bajo tratamiento estos pacientes había sido la sulfasalazina, perdón. Y bueno, el score de BASDAI generalmente pues era de 6. Bueno, aquí representado en estas gráficas vemos cómo la respuesta con ASAS-20 con una mejoría del 20%, tanto que fue en el ensayo 1 a la semana 16, vemos cómo en el grupo de secukinumab 75 miligramos y 150 miligramos, pues realmente la respuesta fue pues la misma, ¿no? Aquí lo hemos representado y pues el placebo pues obviamente pues sí quedó con una respuesta baja. Y aquí el ASAS 40, la mejoría del 40%, vemos que hubo una mayor respuesta de secukinumab a una dosis de 150 miligramos en comparación con secukinumab 75 miligramos y el placebo, ¿no? Y bueno, en estas siguientes gráficas vemos los resultados del ensayo 2. Aquí vemos que sí hubo una respuesta distinta. Vemos aquí que a la semana 16 el grupo de secukinumab
que recibía 150 miligramos subcutáneo tuvo una mejoría mayor en cuanto al ASAS 20 en comparación con este secukinumab a dosis 75 miligramos y el placebo, ¿no? Y también una respuesta en una mejoría del 40%, tuvo una mayor mejoría estos pacientes que recibieron secukinumab a una dosis de 150 miligramos en comparación con aquellos que recibieron 75 miligramos a la semana 16. Y bueno, perdón, aquí vemos también otros de los objetivos secundarios, pues era ver la mejoría en cuanto al puntaje de actividad de la enfermedad medido por BASDAI, y vemos que pues sí hubo una mejoría significativa en los grupos que recibían secukinumab, tanto 150 y 75 miligramos, una diferencia no tan significativa en estos grupos. Y pues también en el segundo ensayo pues también hubo una mejoría de este puntaje, y también en la calidad, en el score de calidad de vida, pues hubo una mejoría importante en este puntaje en aquellos pacientes también que recibían secukinumab a dosis de 150 miligramos o 75 miligramos. Y bueno, otro de los estudios con secukinumab es el MEASURE 3, en el que se quería evaluar lo que era la eficacia, seguridad, tolerabilidad de secukinumab en pacientes con espondilitis anquilosantes activa. Fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, en el que se incluyeron a 226 pacientes, de los cuales 74 fueron asignados para recibir secukinumab a una dosis intravenosa de 10 miligramos kilo a la semana 0, 2 y 4, para posteriormente seguir con una dosis de 150 miligramos subcutánea. Subcutánea cada 4 semanas, y el otro grupo fueron 76 pacientes, de igual manera recibieron una dosis de 10 miligramos kilo intravenoso a la semana 0, 2, 4, para posteriormente seguir con 300 miligramos subcutáneo cada 4 semanas, y 76 pues fueron asignados al grupo placebo. Pues de igual manera se vio aquí la respuesta con ASAS 20 a la semana 20, y posteriormente con ASAS 40 a la semana 52. Y bueno, aquí vemos también las características demográficas de este estudio. Vemos de igual manera que en la anterior la edad 40-42 años, el sexo masculino pues el de mayor predominancia, el tiempo desde el diagnóstico de espondilitis anquilosante en años con una media de 5 a 6 años. La mayoría, un porcentaje alto, pues también tenía positividad para HLA-B27. La mayoría también, en alto porcentaje, no habían tenido antes terapia con anti-TNF, un puntaje de actividad de BASDAI de 7, y un score de dolor, dolor a nivel de columna espinal, medido por una escala que mide de 0 a 100 milímetros, con una media generalmente de 75. Y pues de igual manera, gran parte de ellos habían recibido también sulfasalacina, y pues también lo que eran los AINES. Y bueno, aquí vemos los resultados de este estudio. Vemos cómo lo que fue secukinumab en la dosis de 150 miligramos y 300 miligramos, en cuanto a la respuesta con ASAS 20 y ASAS 40, pues no tuvo realmente mucha diferencia en cuanto a los resultados. También en cuanto a lo que era la modificación en la actividad de la enfermedad medido por BASDAI, pues tampoco fueron muy diferentes los resultados, teniendo una buena respuesta, ¿no?, en los dos grupos en comparación de lo que fue con placebo. Y bueno, aquí en la siguiente tabla vemos aquí se clasificaron aquellos pacientes pues que no habían recibido anteriormente lo que era terapia con anti-TNF, y pues igualmente pues tuvieron una mejoría pues buena en los dos grupos, tanto de secukinumab con 150 miligramos y 300 miligramos,
que no cambió mucho en los dos grupos, fue una respuesta similar en comparación a lo que fue placebo. También podemos ver el índice de Bazai, pues tuvo igual manera una mejoría en los dos grupos con secukinumab en comparación a placebo. Y otro de los grupos que se estudió fue aquellos pacientes que ya habían recibido terapia con anti-TNF y habían tenido alguna recaída o una falla del tratamiento. Y pues aquí vemos que pues también pues fueron pocos, ¿no?, los pacientes. Sin embargo, los que se introdujeron a estos grupos, pues tuvo una mejoría buena, tanto en respuesta de ASAS 20 y ASAS 40 en comparación con placebo, y también en lo que fue el puntaje de Bazai. De los estudios con secukinumab fue el Measure 4, en el que se valoró la eficacia y seguridad del secukinumab a una dosis de 150 miligramos subcutáneo con una dosis de carga o sin carga, ¿no?, en aquellos pacientes con espondilitis anquilosante. Fue un estudio que se realizó por 104 semanas. Y bueno, primero aquí tenemos cómo se aleatorizaron estos pacientes. Vemos que en el grupo que recibió una dosis de secukinumab de carga, fueron 116 pacientes. Aquellos que no recibieron una dosis de carga fueron 117, y el otro grupo con placebo también 117. Aquí pues se valoró primero la respuesta a la semana 16 y ya posteriormente a la semana 104. Y vemos aquí también características demográficas de este estudio. La edad también 40 a 45 años. Aquí importante recalcar que aquí el grupo étnico con mayor población fue la raza caucásica. Pues también el tiempo desde el diagnóstico de espondilitis anquilosante pues varió de 6 a 8 años. También pues la mayoría tenía, bueno, un porcentaje muy alto tenía la positividad para HLA-27. Un grupo también alto pues tenía un porcentaje alto para que no había recibido antes terapia con anti-TNF. El Bazai iba de 6 a 7. Y pues también la mayoría había recibido, estaba en tratamiento con sulfasalacina. Bueno, aquí vemos los resultados a la semana 16 de este estudio, y vemos cómo tanto secukinumab, que había recibido una dosis de carga de 150 miligramos, como aquellos que no recibieron, tuvieron una respuesta en cuanto a ASAS 20 pues muy similar, ¿no?, a la semana 16 en comparación con placebo. Y a la semana 16 también se valoró el ASAS 40, una mejoría del 40%, y vemos de igual manera que sin o con carga, pues los pacientes tenían una mejoría pues en un porcentaje similar en comparación con placebo. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver cómo tanto para la respuesta en ASAS 20 y ASAS 40, perdón, pues fue mayor a las aquí, como a la semana 104 para los pacientes que recibían tanto una dosis de carga y no carga, pues fue mayor el número de pacientes que alcanzó la mejoría del 20% y también la mejoría del 40% a la semana 104 en comparación a la semana 16. Bueno, vemos aquí también que se valoró a aquellos pacientes que no habían recibido antes terapia con anti-TNF y aquellos que ya habían recibido terapia con biológicos anti-TNF y que habían tenido alguna falla del tratamiento, intolerancia, o pues que no habían respondido adecuadamente. Y vemos cómo pues la mayoría de los pacientes tuvo una buena respuesta valorada por ASAS 20 y ASAS 40, tanto para el grupo que no había recibido anti-TNF y aquellos que habían ya recibido alguna terapia con estos medicamentos. Entonces aquí podemos tener como conclusión que pacientes que ya hayan tenido algún tratamiento previo con esta terapia con los anti-TNF, pues pueden tener una mejoría con la terapia con secukinumab, en la que pues realmente no hay un cambio si se da una dosis de carga o no. La mejoría pues se ve resultados iguales que se valoraron en este estudio. También podemos ver cómo también el score de Bazai pues fue similar para
para los grupos que habían ya habían recibido terapia con anti-TNF y para aquellos que no. Y bueno, ya por último, para el estudio con secukinumab tenemos que fue un estudio en el que se dio secukinumab 150 o 300 miligramos para mejorar los signos y síntomas de espondilitis anquilosantes activa. Fue un estudio realizado por 3 años, un estudio fase 3. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se estudiaron a 226 pacientes que se aleatorizaron. Recibieron una dosis de 10 miligramos kilogramo IV a la semana 0, 2 y 4. Posteriormente recibieron una dosis de 150 o 300 miligramos subcutánea o placebo, y se valoró el resultado con ASAS 20 y 40 a la semana 156. Bueno, vemos aquí la respuesta que se valoró por ASAS 20 y ASAS 40. Vemos en el valorado por el gris más fuerte, que fue aquellos pacientes que recibieron secukinumab a una dosis de 300 miligramos, y el gris más bajito, aquellos pacientes que recibieron una dosis de 150 miligramos. Entonces vemos aquí que ya a la semana 52 los dos grupos pues ya tenían una mejoría importante y similar para secukinumab 150 miligramos y 300 miligramos, y esta se mantuvo hasta la semana 104 y pues ya hasta terminar el estudio, que fue a la semana 156. Y en la gráfica representada abajo vemos la respuesta por ASAS 40, y vemos que sí, el grupo que recibió secukinumab una dosis de 300 miligramos ya a la semana 52 pues tenía una mayor mejoría en cuanto a secukinumab 150 miligramos, y eso también se mantuvo a lo largo del estudio, teniendo una mayor mejoría el grupo con secukinumab 300 miligramos, alcanzando a la semana 156 para secukinumab una respuesta de ASAS 40 en un 56.5% de los pacientes, y en el grupo de secukinumab 150 miligramos en un 47.7% de los pacientes. Y bueno, también aquí vemos cómo se valoró lo que fue el índice de Basal, y vemos aquí también una mejoría importante en este índice, que fue mayor también en aquellos pacientes que recibían lo que fue secukinumab a 300 miligramos subcutáneo en comparación con aquellos que recibían 150 miligramos. Y también aquí se valoró aquellos pacientes que habían recibido terapia ya con anti-TNF y aquellos que pues nunca habían recibido, y se vio que pues los pacientes que ya habían recibido antes alguna terapia biológica con anti-TNF pues tenían para una mejoría tanto para ASAS 20 y ASAS 40 mayor en los grupos que habían recibido secukinumab a una dosis de 300 miligramos. Y esto es importante porque pues aquí es importante para la práctica clínica, porque aquellos pacientes que ya anteriormente habían recibido alguna terapia con algún anti-TNF y fallaron el tratamiento, y nosotros queremos iniciar algún tratamiento, pues podemos iniciar esta terapia, pero a dosis de 300 miligramos, en donde pues se ha visto que hay una mayor porcentaje de mejoría en cuanto a ASAS 20 y ASAS 40, como lo vemos aquí en estas tablas. Y también pues para lo que es el índice de actividad de la enfermedad también hubo una mejoría importante y mayor en aquellos pacientes que recibían secukinumab 300 miligramos en el grupo pues que ya anteriormente había recibido algún anti-TNF. Y ya por último tenemos un estudio que se hizo con ustekinumab. Actualmente pues no está aprobado para su uso en espondiloartritis axial. ¿Por qué? Pues porque no ha demostrado algún efecto, algún beneficio en cuanto al pronóstico y pues evolución de la enfermedad. Y bueno, tenemos este estudio que fue un estudio aleatorizado, doble ciego, también controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de ustekinumab en espondiloartritis axial.
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de ustekinumab en 3 estudios aleatorizados controlados con placebo en pacientes con espondiloartritis axial. El estudio 1 y 2 incluyeron a pacientes con espondiloartritis axial radiográfica, así como pacientes que no habían recibido anti-TNF y pacientes con falla o intolerancia a los anti-TNF. Y el estudio 3 fueron pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica. Se autorizaron estos tres estudios para recibir ustekinumab subcutánea a 45 miligramos o 90 miligramos o placebo hasta la semana 24. Después de lo cual los pacientes con placebo pues fueron aleatorizados para recibir una dosis de ustekinumab a 45 o 90 miligramos y se valoró con la respuesta con ASAS 20. Y bueno, vemos aquí en estas gráficas cómo la respuesta que se valoró con ASAS 20, también valorado por el índice de actividad con BASDAI, pues realmente eran similares a lo que era con placebo, no mostrando mejoría con la aplicación de ustekinumab a 45 o 90 miligramos. Y vemos aquí también, tanto en el estudio 1, 2 y 3, como la respuesta a 40 pues, fue similar a lo que fue aquellos pacientes que recibían placebo en los 3 estudios, en comparación con ustekinumab 45 90 miligramos, también medido por ASAS 20, también BASDAI, pues realmente no hubo diferencia en estos resultados. Y pues por lo tanto pues en este estudio se llega a la conclusión de que pues ustekinumab realmente no está indicado en espondilitis anquilosante, no hay mejoría, no mejora la respuesta tanto en índice de actividad como en mejoría de la enfermedad, por lo tanto pues actualmente pues no está indicado su uso. Bueno, ya como conclusión, es importante conocer el papel que juega la interleucina 17 en las patologías como espondilitis anquilosante, en psoriasis, perdón, ya que pues son importantes en cuanto a la fisiopatogenia de estas, por lo que actualmente pues las terapias biológicas con los anti-TH17 pues han tenido un impacto muy importante en pacientes tanto con espondilitis, espondiloartropatías axiales y psoriasis, artritis psoriásica también, mejorando su pronóstico y evolución de la enfermedad. Es importante conocer todo este mecanismo por el cual se produce la interleucina 17, sus receptores, para conocer y entender el mecanismo de los distintos fármacos. Actualmente para espondiloartropatía axial, espondilitis anquilosante, solamente el ustekinumab pues está aprobado. Existen pues ya varios estudios que están en proceso para ver pues si se aplican para la espondilitis. La mayoría de ellos pues están aprobados para lo que es psoriasis y artritis psoriásica, y bueno, pues será importante ver cuáles son los resultados para pues ver cuál va a ser el futuro uso de estos medicamentos en las espondiloartropatías.